Una sensación de inutilidad impregnaba mi papel como esposa de Alex mientras la resonancia de su voz exigente cortaba el ruido de los platos como un cuchillo afilado. Tráeme un poco de té ahora, ordenó, impaciencia evidente en su tono incrédulo. Mi mano sumergida en agua jabonosa vaciló. Espera, estoy lavando los platos, respondí. Su desdeñosa interrupción vino rápidamente. Detén eso y tráeme el té rápidamente. ¿No puedes seguir órdenes simples? Comencé a explicar solo para recibir un duro veredicto. ¿Qué esposa tan inútil eres? Hazme un poco de dulce. Para después solo haz lo que decimos, esposa inútil. La voz de Alex arremetió como un látigo, cada palabra punzante. Yo era una madre trabajadora de 28 años. Me encontré atrapada en una vida que parecía más una prisión que un hogar. Casado a los 23, mi esperanza porque el amor y el compañerismo habían dado paso a la presencia dominante de Alex y su exigente madre. Nuestro hijo de 4 años seguía siendo la única fuente de alegría en mi mundo sombrío, viviendo en la casa de los padres de Alex. Una decisión que me fue impuesta después de la muerte de mi suegro. Pasar se sintió como una lucha perpetua. Al principio simpatizaba con el supuesto dolor de la señora Whitmore. Pronto se hizo evidente que yo no era más que un peón en su cruel juego de tiranía doméstica. Cocinaba, limpiaba, trabajaba, mis esfuerzos nunca fueron suficientes. Las comidas se dejaban intactas o se criticaban duramente. Free es tan poco entusiasta que la señora Whitmore se burlaría. Estoy ocupada y solo puedo hacer cosas simples. Respondo tratando de mantener mi voz firme. Por eso odio las réplicas de una nuera. Ella me critica. Su crueldad se intensificó con el tiempo. Pasando de palabras duras a un silencio escalofriante que me ignoraba por completo, como si fuera un fantasma burlándose de mi propia casa. Pasaron 5 años asfixiantes y cuando Alex y yo cumplimos 35 y 33 años respectivamente, la atmósfera opresiva permaneció sin cambios. Mi suegra ahora tenía 63 años. Una noche, mientras caminaba penosamente a casa desde el trabajo, una pesada comprensión se apoderó de mí. Mi existencia parecía inútil ante sus ojos, como una sombra invisible y no escuchada. La única voz que me reconoció fue la de mi hijo y la idea de perder incluso ese pequeño reconocimiento se volvió insoportable cuando regresé a casa. Inicié el proceso de cocción inmediatamente, intentando alejar la tristeza que se había instalado. Preparé pollo frito con tofu mott y un salteado con pimientos morrones y carne de cerdo con la esperanza de infundir algo parecido a la normalidad en nuestra cena. Tráeme el mayo, Alex ordenó abruptamente, rompiendo su largo silencio. Seguro, aquí estás. Respondí entregándole la mayonesa. Sus primeras palabras para mí en mucho tiempo no fueron de gratitud o conversación, sino una mera orden. Resultó ser la gota que colmó el vaso. Al igual que tu corazón, ella siseó. Nuestra discusión se intensificó rápidamente, con Alex interviniendo exigiendo que me disculpara con su madre. Sin embargo, me negué a mantenerme firme. Por primera vez en años, el conflicto alcanzó su punto máximo y en ese momento una decisión cristalizó dentro de mí. Ambiente tóxico, no solo por mí sino también por mis hijos. Al retirarme a mi habitación, mi resultado se endureció. Descargué los papeles de divorcio, los llené y los golpeé frente a Alex. Su shock era palpable, pero no sentí nada más que una fría determinación. ¿Qué estoy presentando estos?, declaré, mi voz firme frente a la expresión desconcertada de mi esposo. Me di cuenta de que finalmente había salido de las sombras, que era hora de recuperar mi vida. Los días posteriores a mi declaración de divorcio fueron un torbellino de miradas frías y comentarios mordaces. Sin embargo, en medio de esta tormenta encontré una noche, mientras servía la cena, sentí una desconocida sensación de liberación. La señora Whitmore miró la comida con desdén. A esta comida la llamas incluso un niño. Cocina mejor, comentó mordiéndome la lengua. Me concentré en la cara sonriente de mi hijo y Alex intervino sarcásticamente. Oh, jugando al perfecto. Solo una carga en esta casa. La tensión en la mesa se volvió palpable, con los intentos de Alex de menospreciarme solo intensificándose. Así que, ¿has pensado en cómo sobrevivirás después del divorcio? Apenas puedes mantener una casa y mucho menos tu propia vida. Alex comentó, que miré él directamente a los ojos, afirmando que he estado apoyando a esta familia durante años. No me preocupa cuidar de mí y de nuestro hijo. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, con un destello de inquietud cruzando su rostro.
La señora Whitmore rápidamente intervino diciendo, no seas absurdo, necesitas. Nosotros más de lo que te necesitamos. La conversación se centró en las finanzas, un tema que generalmente evitaban. Te das cuenta de que sin mi salario esta casa se desmoronaría, dije más para mí que para ellos, la señora Whitmore se burló diciendo que nos las arreglamos, pero no necesitamos su dinero de lástima. El silencio de Alex lo decía todo. Él sabía la verdad, sin mis ingresos, estarían en Dire Straits en los días siguientes. Su comportamiento se volvió cada vez más errático. La señora Whitmore oscilaba entre intentar convencerme dulcemente para que siguiera lanzando insultos cuando no cumplía. La mano parecía perdida. Su arrogante lado F se desmoronaba cuando la realidad de su dependencia financiera se volvió innegable. Una tarde escuché una conversación entre ellos que me dejó helado hasta los huesos. Ella no puede dejarnos así. Alex siseó que necesitamos su dinero. La respuesta de la señora Whitmore fue fría. Y calculado, no te preocupes, tengo un plan. Todo era cuestión de control y dinero. Esa noche mientras estaba acostado en la cama un plan comenzó a formarse en mi mente. Si querían una batalla les daría una, pero no sería peleada con palabras o argumentos mezquinos, los llevaría donde más dolía. Su orgullo y sus bolsillos. A la mañana siguiente comencé a poner mi plan en acción. Me comuniqué con un abogado, una mujer inteligente y reconocida. Quiero el divorcio y quiero asegurarme de que no reciban ni un centavo más de lo que merecen, le dije. Ella asintió con los ojos brillando con determinación. Nos aseguraremos de que hayas sido el sostén del alma, cierto, lo usaremos. A medida que pasaron los días mi determinación solo se hizo más fuerte. Me embarqué en la tarea de documentar todo, los insultos, la manipulación financiera, incluso los agravios más pequeños. Era hora de cambiar la situación, era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones mientras construía mi caso. Una sensación de empoderamiento me invadió por primera vez en años. Sentí que tenía el control de mi propio destino. Las sombras del descontento desaparecieron lentamente. Se levantaban y en su lugar emergía un nuevo amanecer. A medida que comenzaba el proceso de divorcio, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más tóxica, pero cada día que pasaba mi sensación de miedo disminuía, reemplazada por una resolución férrea. Una noche la señora Whitmore intentó una táctica diferente. Ah, querido, ¿por qué, Don? No olvidemos todo este asunto desagradable. ¿Conoces a su familia? Sus palabras estaban llenas de falta de sinceridad. Me encontré con su mirada inquebrantable. La familia no se trata entre sí como tú me trataste. Respondí. Alex, que había estado observando en silencio, se burló, jugando el papel. Mal, no eres tan inocente como pretendes ser. Sentí una oleada de ira, pero mantuve mi voz tranquila. No estoy jugando a nada, Alex. Simplemente ya no estoy dispuesto a ser tu chivo expiatorio. La conversación giró como solía ocurrir. ¿Finanzas? ¿Crees que puedes tomar a nuestro hijo e irte? ¿Cómo lo apoyarás? Alex desafió. Sonreí con una pequeña curva de confianza en mis labios. He estado apoyando a esta familia durante años. Creo que puedo manejar la expresión de la señora Whitmore. No eres nada sin nosotros, volverás arrastrándote allí. Las palabras ya no tenían poder sobre mí. Sabía lo que valía y sabía la verdad. Al día siguiente me reuní con mi abogado nuevamente. Ella expuso la estrategia claramente. Expondremos su dependencia financiera de usted. Jugará un papel crucial en la batalla por la custodia y la división de bienes. Asentí sintiendo una sensación de reivindicación. La ley estaba de mi lado y estaba listo para luchar en casa. La tensión alcanzó un punto de ebullición. Los intentos de la señora Whitmore de entender me desesperé más. ¿Crees que eres tan inteligente?, escupió una noche, pero no eres más que una mujer sin corazón que abandona a tu familia. La miré directamente a los ojos. No, soy una mujer que finalmente se defiende. Hecho, declaré. Alex saltó con su voz mezclada con venom. Te arrepentirás de esto, no puedes sobrevivir sin mí. Sin embargo, sus amenazas cayeron en oídos sordos. Ya terminé de ser intimidado. A medida que pasaban los días, mis preparativos para la batalla judicial se intensificaron. Reuní finanzas. Declaraciones, registraron sus comentarios abusivos y recogieron pruebas de su negligencia. Una tarde, mientras estaba organizando mis documentos, mi hijo vino a verme. Mamá,
vamos a estar bien, su voz era pequeña e insegura. Lo abracé sintiendo una oleada de protección. Sí, cariño, nosotros. Todo estará bien, nos iremos de este lugar y comenzaremos una nueva vida feliz solo tú y yo. Sus brazos me rodearon con más fuerza y en ese momento supe que estaba tomando la decisión correcta. Estaba luchando no solo para mí, pero para el futuro de mi hijo. El día de la audiencia judicial se acercaba y con él una sensación de libertad inminente. Estaba listo para enfrentar a Alex y a la señora Whitmore, listos para poner fin a su reinado de control y abuso emocional. Estaba decidido a recuperar mi vida y darle a mi hijo la paz y la felicidad que se merecía. Era hora de que se hiciera justicia y estaba decidido a verla cumplida. Whitmore en la sala del tribunal sentí una sensación de surrealismo. Este era el momento en el que todo cambiaría. El proceso comenzó con una fría formalidad. El abogado de Alex lo retrató como un esposo y padre devoto que luchaba bajo el peso de acusaciones falsas. La señora Whit interpretó más el papel de la suegra afligida agraviada por una nuera ingrata. Sin embargo, su actuación fue transparente, sus mentiras frágiles. Cuando llegó mi turno hablé claramente, mi voz firme: he sido el único proveedor de esta familia durante años. El empleo de mi esposo y el de su madre, la manipulación, ha sido una fuente constante de tensión. Alex intervino, su voz mezclada con falso dolor. Alera, ¿cómo puedes decir estas cosas? Siempre te he apoyado. Volví hacia él, mi mirada apoyo inquebrantable. Es más que solo palabras, Alex, se trata de acciones y tus acciones lo han demostrado. Nada más que egoísmo y crueldad. De la inocencia escapándose. La sala del tribunal estaba en silencio, el aire cargado de tensión. Luego vino la revelación que selló su destino. Mi abogado presentó fotografías y documentos que probaban la infidelidad de Alex y la relación ilícita de la señora Whitmore con un vecino rico, el señor Harwood. La sala del tribunal estalló en murmullos mientras las imágenes eran mostrándolos en posiciones comprometedoras. Su engaño quedó al descubierto por todo el mar. El espacio de Alex se volvió cenizo, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. La expresión de la señora Whitmore se retorció en una de furia, sus manos temblaban. Invadiste nuestra privacidad. La señora Whitmore chilló, su voz estridente. La miré en mi voz tranquila pero firme. No, expuse la verdad, una verdad que ambos han estado ocultando durante demasiado tiempo. El juez pidió orden pero el daño ya estaba hecho, su credibilidad se hizo añicos, sus mentiras expuestas a la dura luz de la sala del tribunal. Cuando llegó la audiencia, un cierre, el veredicto del juez fue claro: me concedieron la custodia total de nuestro hijo y se ordenó una división justa de los bienes. Alex y la señora Whitmore se quedaron con poco más que sus reputaciones destrozadas. Al salir de la sala del tribunal sentí que me quitaban un peso de encima. Años de manipulación y abuso emocional finalmente terminaron. Lo logramos, mamá, dijo, su voz se llenó de alegría. Sí, lo hicimos, respondí abrazándolo cerca. Somos libres ahora, es solo el comienzo para nosotros. Mientras nos alejamos de la mano y supe que esto no era solo una victoria para mí, era una victoria para cada persona que alguna vez había sido hecha para sentirse pequeño, impotente o indigno. Fue una victoria para la verdad y la injusticia, el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza y la promesa de un futuro mejor. Las consecuencias del fallo de la corte fueron inmediatas y la tumultuosa noticia del engaño de Alex y la señora. Me concentré en reconstruir mi vida y mi hijo encontró consuelo en la satisfacción de que Alex y la señora Whitmore estuvieran enfrentando las consecuencias de sus acciones. Una noche mientras preparaba la cena recibí una visita inesperada. La señora Harwood, la esposa del señor Harwood, con los ojos llorosos. Alera, escuché todo, no puedo creer lo que hizo Silvia. La señora Whitmore se le quebró la voz y el dolor quedó grabado, su rostro era evidente. Invitándola a entrar, le ofrecí una taza de té y mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina ella abrió su corazón. Confié en ella como vecina, como amiga, y al pensar que estaba teniendo una aventura con mi esposo, dijo que la escuché. Al ofrecer palabras de consuelo, estaba claro que las acciones de la señora ¿Hablamos?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Dejé de mirarlo. ¿Qué hay para hablar? Alex se movió inquieto, incapaz de mirarme a los ojos. Lo siento por todo, no me di cuenta de lo mucho que dependía de ti, por tu fuerza. Aunque su disculpa tarde fue un testimonio del cambio de poder. Había perdido todo: su dignidad, su hogar, su familia. En esa pérdida finalmente había reconocido sus propios defectos. Sin embargo, fue la señora Whitmore quien enfrentó la reacción más dura: su aventura con él. Señor Harwood no solo había arruinado su reputación, pero también había causado problemas legales.
Whitmore en Neighbors de Whispers y los rumores que pintaban el cuadro de una mujer destrozada por sus acciones, se había convertido en una marginada rechazada por aquellos a quienes alguna vez había considerado amigos una tarde en el supermercado. Nuestros caminos se cruzaron y por un momento nuestros ojos se encontraron. La mirada de resentimiento y derrota en sus ojos era inconfundible. Tú me hiciste esto, siseó en voz baja al pasar. La vi irse sintiendo una mezcla de lástima y vindicación. No, Silvia, te hiciste esto a ti misma. Me susurré a mí mismo que las mareas de la justicia habían cambiado y las consecuencias de sus acciones ahora eran ineludibles. Alex y la señora Whitmore estaban viviendo una vida que habían creado. Años de engaño y manipulación, y mientras los veía luchar con las consecuencias, supe que la mejor venganza era vivir bien libre de su influencia tóxica, volviendo a centrarme en mi hijo y nuestra nueva vida. Me di cuenta de que esta no era solo una historia de venganza.